Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada, ya 32 minutos de las 12 y comenzamos, como decíamos, seguimos por aire, por AM 1460, pero comenzamos con los Instagram, con las charlas, entrevistas en cuarentena que han debutado hace más de un mes y ahora estamos en contacto por nuestro Instagram vivo con Martín Chávez. Muy buenos días, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos, Elena y Diego. Buen día, Diego. Buen día, Elena. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, lo Bien, bien, presentamos bien. un poco a Martín. Martín vino haciendo durante el año pasado con nosotros las columnas de medios, tecnología y comunicación, es docente, es comunicólogo, y la idea de hoy era hablar un poquito justamente de lo que anunciábamos en el bloque de actualidad. ¿Qué está pasando y de qué se trata esto de la militancia anti-cuarentena? Sí, es un fenómeno al que ya estamos acostumbrados. El problema acá es que adquiere una dimensión cuando se concentra todo en una sola temática, que es la cuarentena y que es el coronavirus, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al accionar sistemático y coordinado, sincronizado de los medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición, pero en este caso, y sobre todo por la fragilidad, digamos, por la delicada situación que enfrentamos, adquiere como una mayor relevancia todavía. Y el daño puede ser muchísimo más también. Recordemos que el 20 de mayo de este año se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? A partir de ahí, obviamente, ¿eso qué genera? Genera un parate de la economía, hay muchas industrias que tienen que frenar, luego con el tiempo se van a ir, digamos, reactivando, pero hay una gran parte de la sociedad que hoy no puede trabajar. Y esa es una realidad. El Estado, ante esa situación, actuó muy rápido y generó una cantidad de metodologías, de mecanismos, como el IFE, como bueno, el aumento de la UH, la jubilación, el programa de asistencia para las pymes, el ATP, que bueno, fue bastante polémico porque llegó a otras empresas que quizás no, seguramente no, quizás no necesitaban, ¿no? Pero bueno, en este estado de cosas, que realmente es de una, digamos, de una delicada situación, ¿qué pasa? Bueno, hay sectores que están echando leña al fuego, ¿no? Y de manera sistemática aprovechan esto políticamente y empiezan a construir un discurso. ¿Cuál es el discurso? Es el discurso del hartazgo, es el discurso de, digamos, hasta acá, ya es mucho tiempo. Y se va construyendo ese discurso a lo largo ya de más de 2 meses, ¿no? Recordemos, digamos, es cierto que hay una fatiga en toda la gente porque, obvio, digamos, de golpe pasamos de nuestras vidas normales, entre comillas, a tener esta situación de no poder salir como queremos, de no poder ir a tomar algo con tus amigos, de no poder ir a jugar al fútbol. Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Bueno, tenemos un virus que en el mundo está haciendo desastre. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, equilibrar esas dos cosas? Bueno, lo que hay que pensar es precisamente que no tenemos muchas opciones. El Estado argentino no tiene muchas opciones. No es que tiene la opción de levantar la cuarentena y no lo está haciendo por una convicción o por un interés político. No lo está haciendo porque las evidencias afuera son abrumadoras. Todos los países que priorizaron la economía están, primero, económicamente parecidos a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen miles de muertes. Entonces, por qué se construye todavía este discurso? ¿Por qué hay gente que está en contra de cuarentena cuando tenemos datos, por ejemplo, mirá, el PBI de los países más importantes, de los que estos economistas neoliberales y los periodistas llaman el primer mundo, cayó, por ejemplo, Francia un 5,8 del PBI en este primer trimestre, España un 5,2, Italia un 4,7. Estados Unidos, que es la gran potencia, cayó un 4,8. Nosotros, en ese sentido, estamos parecidos. Tenemos un 5,4 de caída del PBI. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que nosotros tenemos más de 500, alrededor de 500, ya digo, 560 muertes y los países que te nombré, por ejemplo, Francia tiene 28.774, España tiene 27.125, Italia 33.340 y Estados Unidos 103.781 muertes. Esa es la diferencia. Entonces, me parece que hay un consenso generalizado
de que las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández van en un buen camino, están generando resultados positivos, y del otro lado tenés medios de comunicación, tenés un grupo de dirigentes opositores del macrismo, sobre todo, inclusive del área más dura del macrismo, porque recordemos que Cambiemos tiene también una interna ahí, porque tenés sectores con responsabilidad ejecutiva, que no pueden decir lo que se les canta, porque, digamos, son responsables por miles de vidas de sus distritos, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, y después tenés los que no están en ninguna función y entonces dicen cualquier pavada en estos medios amigos, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante. Sí, Como Patricia Bullrich, digo, como el ejemplo. de la oposición que salió justamente, aprovechan estas circunstancias para mellar, pero justamente en calidad de lo que decías, ¿no? No tienen población a cargo, entonces es fácil tirar con todo. Martín, mientras estabas hablando, estabas repasando mentalmente varias cosas. Digo, esto que venías mencionando vos, la dirigencia opositora, y los medios de comunicación, se suma también esta publicación por 300 firmantes que aparecen con este nuevo término, neologismo, infectadura, que no es inocente, ¿no? Porque claramente está ligado a una suerte de dictadura por la infección o justamente por lo del coronavirus. Hay un mensaje subliminal que no hay que desmerecer, porque recordamos que cada vez que se empezó con un ataque sistemático que se fue instalando en los medios de comunicación, de alguna manera fue cayendo en la población y a veces creciendo, que también después son las cosas que después terminan jugando políticamente, ¿no? Y Exactamente, sí. Antes que me contestes, otra cosa que me venía en mente mientras estabas hablando, escuchaba esta semana un análisis de cómo actuaron muchas de las potencias en Europa, y hacía mención de los gobiernos que están gobernados por mujeres, como por ejemplo Merkel, donde fueron los primeros gobiernos que tomaron las riendas de la situación y lo primero que organizaron fue la situación sanitaria. Incluso, yo no sabía, por eso me sorprendió para bien. De hecho, Merkel viene del palo de la ciencia, yo la verdad es un dato que no tenía, y justamente lo que armó fue una mesa primero con sanitaria, después con científicos, organizó a las universidades para tener una propuesta sanitaria y también armó una mesa con empresarios para tratar de explicar la situación. De hecho, algunos presidentes de estos que salían sobre las presidentas que habían actuado primero y se habían adelantado sanitariamente al coronavirus, había una de las dirigentes, que ahora no recuerdo el nombre, que hasta tuvo tuvo un mensaje público a los niños, teniendo en cuenta que el que estuvieran escuchando a los niños del otro lado iba a hacer reflexionar también a muchos padres, ¿no? Esto de cuidarnos y no preocuparnos, sino con un mensaje más conciliador, de reflexión, para tratar de acompañar las medidas. Sí, sí, es cierto. Digamos, las dos cosas, en principio, con respecto al discurso anticuarentena, lo que hemos visto también es que en estos más de 2 meses se ha ido radicalizando el discurso, ¿no? Primero hemos pasado por etapas donde los argumentos estaban plasmados o pensados en la economía. Bueno, con estos datos que acabamos de compartir, ese argumento se desploma, no es la economía o la salud, digamos, y no hay una relación directa entre cuarentena y economía. De hecho, bueno, los datos lo reflejan, ¿no? Los países que abrieron, que tuvieron apertura de la cuarentena, siguen cayendo su PBI, ¿no? Y después este recorrido que hizo el discurso anticuarentena se fue radicalizando porque se fueron acercando otras voces, como bien decías vos, voces que son digamos, distintas pero parecidas, ¿no? Estamos hablando siempre del mismo universo ideológico. Y es cierto, bueno, digamos, hemos tenido discursos muy duros como el de Patricia Bullrich, pero que tienen poco alcance, que ahora intentan ser legitimados un poco más con esta carta pública de 300 intelectuales
pero que también hay que discernir, ¿no? ¿Quiénes son los intelectuales que están ahí? Por ejemplo, digo, tenés a Juan José Sebrelli, Luis Brandoni, Darío Lopérfido, Sandra Pita, que es la científica que fue a competir en el juego de Santiago del Moro, que no recuerdo bien el nombre. Bueno, esos son, digamos, Fanny Mandelbaum, esos son los nombres más destacados, ¿no? Del otro lado nosotros tenemos Pedro Kahn, tenemos pesos pesados que realmente están dando la vida en esta batalla que ya lleva más de 2 meses, ¿no? Y eso me parece algo interesante, lo que decías vos, muy interesante, que es no menospreciemos esto, porque este discurso sistemático de los medios hizo que en menos de un mes, digamos, pasáramos del fracaso de la marcha de los barbijos, ¿se acuerdan? El 7 de mayo, que no fue nadie, que no salió nadie a la calle, a las 2 marchas que hubo en una sola semana, ¿no? Y está bien, grupo minúsculo, la verdad que hay personajes ahí, o si ustedes pudieron ver los comentarios, y hay personajes ahí que están sacados de un sketch de Capusotto y Saborido, ¿no? Pero también había voces disonantes que expresaban esto, ¿no? Hay un montón de gente que la está pasando mal y que está negada de poder, digamos, salir a trabajar, básicamente. Entonces, no vaya a ser cosa que se empiecen a agrupar más, digamos, más personas que están en esta segunda posición y se empiecen a acercar a ese discurso anticuarentena, porque los medios están redoblando la apuesta. Esta semana fue el estreno del programa de Babi Echecopar. Un incendiario si los hay, ¿no? Y tuvo un pico de rating de 4,6. Entonces, hay lugar en A24. En un programa en A24, en un horario de prime time. Le ganó a Luis Novarecio y por casi 1 hora le ganó al Gato Silvestre. Digo, mirá, esto no refleja nada en sí mismo, pero lo que estoy pensando y lo que me preocupa un poco es que ellos van a continuar con este discurso. Y el problema es que la situación económica no es que va a mejorar en el próximo mes. Claro. Digamos, esto va para largo y me parece que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O por lo menos hay que tenerlas en cuenta. Y por último, digo, también como una forma de pensarlo positivamente, con cierto optimismo, es que hace poquito, hace unos días, se hizo una encuesta, la publicó esta mañana Página 12, y es una encuesta que lo que refleja es un gran apoyo todavía a Alberto Fernández, pero refleja además un gran apoyo a la cuarentena, y eso es importantísimo. 8 de cada 10 argentinos piensa que la cuarentena fue exitosa. Obviamente están preocupados, pues, digamos, no se quieren contagiar y también los preocupa la economía, pero siguen manteniendo ese nivel de apoyo. Así que bueno, por ahora, digamos, este tipo de protestas en la vía pública sigue siendo minúscula. Obviamente es preocupante también, ¿no? Exactamente. Bueno, seguiremos el tema y lo seguiremos charlando en otra oportunidad, Martín. Muchísimas gracias por la participación y por la charla. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Martín Chávez, entonces, comunicador, docente y que nos viene ayudando ya hace un tiempo a reflexionar sobre algunos temas